esos espacios de encuentros, esos espacios de networking entre organizaciones de distintos sectores con miras en el aprendizaje y la gestión. Al final, nuestra experiencia a lo largo de todos estos años nos ha puesto de manifiesto, pues no sé, por ejemplo, que una buena práctica que está aplicando pues, una universidad en gestión del desempeño de las personas puede ser totalmente replicable en una organización del tercer sector o en un banco, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es nuestra experiencia, ese es nuestro know-how, el compartir y mejorar con todos vosotros este recorrido, ¿no? Facilitar esas herramientas que faciliten este recorrido. Para ellos tenemos una propuesta de valor estructurada en 4 ejes. Rodrigo, por favor, si me puedes pasar la presentación. 4 ejes que son los que tenéis aquí en pantalla. Generar y compartir conocimiento. Proporcionamos pues, distintos expertos, recursos, herramientas que os puedan ayudar a mejorar, poniendo a vuestra disposición conocimiento para que podáis estar al día de tendencias, de mejores prácticas. ¿Por qué? Pues porque al final nuestra comunidad está basada en el benchmarking. Por otro lado, organizamos encuentros, foros, reuniones en grupos reducidos en el que profesionales puedan compartir sus experiencias, puedan compartir sus inquietudes en torno a determinados ámbitos, siempre centrados en gestión, de tal forma que puedan relacionarse entre ellos, aprender los unos de los otros, generar oportunidades de negocio y establecer conexiones, pues bueno, cada vez más efectivas. También damos una serie de reconocimientos, damos una serie de premios, reconocemos la meritocracia de las organizaciones, reconocemos el esfuerzo, los logros a través de distintos premios que tenemos desarrollados, como los premios de buenas prácticas en gestión, como nuestro Premio Nacional a la Gestión Excelente, Innovadora y Sostenible, y como nuestro sello FQM, que es ese último elemento que tenéis ahí abajo, que es ese certificado que reconoce la excelencia en la gestión, poniendo el foco de atención en esos 3 elementos diferenciales. Y diréis, ¿y de todo esto que está hablando Alfredo, qué es lo que está haciendo el club, ¿no? Centrado en sostenibilidad, que es justamente el objeto de este webinar? Pues bueno, tenemos distintas líneas de trabajo. Algunos de los que sois socios del club nos conocéis bien, sabéis de qué estoy hablando. Los que no, permitidme que haga un rápido repaso. Por ejemplo, actividades centradas en el intercambio y en el benchmarking. Tenemos una comisión dentro de nuestro propio comité de gobierno, integrada por nuestros socios, que nos ayudan a delimitar cuál es la estrategia que debe seguir el club. Por otro lado, también tenemos un foro de sostenibilidad creado pues, hace ya 2 años, integrado por más de 50 organizaciones de distintos sectores y que bueno, están centrados justamente en estos temas que nos preocupan y nos ocupan en estos momentos, todo lo que gira en torno a la sostenibilidad, a la ESG. También vamos a poner en marcha un catálogo de iniciativas de sostenibilidad. Entre todos estos miembros hemos ido recogiendo distintas iniciativas que creemos que son destacables, que son sobresalientes y que vamos a presentar próximamente esta publicación. Será a mediados de marzo. Pues compartiremos con vosotros y con toda la gente que esté interesada ese catálogo de iniciativas y haremos un webinar específico también para presentarlas. Por otro lado, desarrollamos conocimiento, desarrollamos distintos artículos y publicaciones que estén relacionadas justamente con este ámbito y está disponible para todos vosotros en nuestra plataforma de conocimiento. Si entráis en nuestra página web, podéis acceder a ella de forma gratuita y descargaros publicaciones y documentos que seguramente son de vuestro interés. Y por otro lado, tenemos nuestro modelo, ¿no? Nuestro modelo FQM, esa herramienta de gestión integral que ayuda a las organizaciones en este recorrido, en esta trayectoria, poniendo justamente el foco de atención en esos elementos más relevantes y más importantes. Como estamos y nos preocupa la sostenibilidad y es parte de nuestro eje estratégico, pues bueno, hemos querido desarrollar este webinar, presentar este webinar dirigido para todos vosotros y lo hemos hecho en colaboración con Auren. Nos lo va a acompañar esta tarde Rodrigo Gómez, que es socio responsable de sostenibilidad y cambio climático en Auren. Para que no los conozcáis, Auren es una empresa de servicios profesionales multidisciplinar, siempre orientada a crear valor, orientada a contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad, de las organizaciones, de los ciudadanos. En fin, para nosotros es un partner excelente en este cometido. Además, son socios del club desde hace más de 20 años. Por tanto, estamos encantados de contar con su ayuda.
Rodrigo, te paso testigo porque ahora llega ya el momento de hablar de tu libro. Yo ya creo que llega el momento realmente interesante y relevante, que es que nos des esas claves para integrar la sostenibilidad en la estrategia de las organizaciones. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, gracias a ti, Alfredo, gracias al Club de Excelencia, evidentemente, por proponernos a Aurena que demos esta jornada relacionada, esta webinar específica sobre tema de sostenibilidad. Y cuando estuvimos un poco dándole vueltas al tipo de enfoque que queríamos darle con respecto a cómo tratar el tema de la sostenibilidad, es verdad que lo vimos desde un punto de vista más estratégico, ¿no? Evidentemente, yo creo que todo el mundo de los que estáis aquí habéis escuchado hablar de la normativa legal en materia de sostenibilidad, que hay un tsunami regulatorio en ese ámbito, pero cada vez nos estamos dando más cuenta que todo el tema de la regulación, como no se visualice desde un punto de vista estratégico, lo que nos va a pasar es que nos va a desbordar, es decir, nos va a pasar por encima como es una ola, ¿no? En general. Entonces, queríamos enfocar esta webinar un poco teniendo en cuenta y poniendo el punto o el foco en la gestión estratégica de todo ese tipo de cuestiones en materia ESG, ¿no? Bueno, evidentemente, tengo un espacio de media hora, 40 minutos para poder contaros nuestra visión, la visión de Auren, con respecto a cómo enfocar ese tipo de requisitos desde el punto de vista, como digo, estratégico, pero evidentemente cualquier cuestión, aclaración que necesitéis, podéis interrumpirme perfectamente, aunque luego dejaremos un espacio para preguntas que estaré encantado de resolver cualquier cosa que veáis, bien sea porque algo no ha quedado claro en lo que he comentado, o bien sea porque tengáis algún caso particular en vuestra organización con respecto al enfoque de sostenibilidad. Estaremos encantados de por lo menos escucharos y ver qué posibles planteamientos hay, ¿no? Para nosotros siempre es importante que el punto de partida que estamos analizando, o el punto de partida que vemos desde el punto de vista de la sostenibilidad, es el Pacto Verde Europeo. Digamos, el punto de partida o el kick-off, ¿no? El cual arranca todo este tsunami regulatorio en materia ESG y que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? No se tiene en cuenta porque nos quedamos solamente con la normativa legal, nos quedamos con la Ley de Cambio Climático española, nos quedamos con, comentaremos más adelante, la Directiva CSRD y su anteproyecto a la normativa española, nos quedamos con la Ley 11/2018, pero no tenemos una visión del origen, ¿no? Y creo que entendiendo el origen de dónde sucede todo esto, o por lo menos sabiendo cuál es el origen, yo creo que vamos a entender qué es lo que va a pasar a futuro, ¿no? Y creo que también eso es importante desde el punto de vista de cómo enfocar todo este tipo de regulación de manera estratégica, intentar dominarla y que no nos domine ella. Entonces, bueno, para nosotros, evidentemente, el punto de inicio es el Pacto Verde Europeo. Es un Pacto Verde Europeo, es una estrategia ambiciosa a nivel europeo, que evidentemente lo que trata es de hacer las cosas de manera diferente a como se hacían antes a nivel 360, a nivel económico general y de todos los sectores, ¿no? Aquí hemos puesto algunos ejemplos de algunos, digamos, planes de trabajo, planes de acción que forman parte del Pacto Verde Europeo y como veis desde una ambición climática 2030-2050 hasta proyectos que tienen que ver con de la granja a la mesa, ¿no? Y para intentar ajustar, por ejemplo, en ese proyecto específico, intentar ajustar la cadena de suministro lo más simple posible para que no haya tantos intermediarios y que tanto en toda esa tanta intermediación, pues por ejemplo, no se produzcan consecuencias tal como pues desperdicio alimentario, evidentemente, porque puede haber pérdidas en los productos de alimentación que salen del campo, como puede ser, por ejemplo, la huella de carbono que se genera en todo el proceso logístico, ¿no? Pero de alguna manera lo que quiero decir con esto del Pacto Verde Europeo, lo que trata, como digo, es una reconversión general de toda la economía europea, ¿no? Y que eso no quiere decir que sea perdiendo competitividad, por supuesto que no, porque es el objetivo principal, tiendo perder competitividad a nivel otros partners, otros stakeholders a nivel mundial, pero sí hacerlo de manera diferente. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo ha visto, por ejemplo, que las consecuencias del cambio climático pues, son reales, ¿no? Por lo tanto, hay que ajustar determinadas cuestiones a nivel modelo de negocio, ¿no? Bueno, como veis, diferentes acciones desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de economía circular, residuos, evidentemente lo que tiene que ver con la parte de ecosistemas y biodiversidad, como se apunta aquí, toda la parte de contaminación, pero bueno, digamos el gran claim o el gran titular del Pacto Europeo se centra, y es lo que normalmente solemos conocer, que es la neutralidad climática, ¿no? Bueno, pues de toda la estrategia europea, de decir que el objetivo de Europa es que a 2050 Europa sea climáticamente neutra, viene del Pacto Verde Europeo, ¿no? Evidentemente, lo que habéis escuchado hablar de la Ley de Cambio Climático Español lo que hace es transponer, digamos, esa estrategia de neutralidad climática europea al ordenamiento jurídico español, ¿no? Por tanto, también en España
tiene determinados proyectos de normativa legal amparada por esta gran estrategia y es lo que, por ejemplo, como el caso, estamos hablando del tema climático, la ley de cambio climático, ¿no? Simplemente para entender el concepto de neutralidad climática, esto no quiere decir que en 2050 tenemos que volver a montar en bici todo el mundo, volver a dejar de coger el coche, ir andando a todos los sitios, sino lo que se trata básicamente es reconducir todo el proceso industrial para que tenga las menos emisiones posible, metiendo tecnología, cambiando combustibles, etcétera, etcétera, salvo aquellas cuestiones en las que tecnológicamente ya no sea posible. Si tecnológicamente no es posible dejar de emitir, lo que queda, digamos, como residual será pues, compensar esos derechos, esas emisiones generadas, ¿no? Los famosos derechos de carbono o proyectos de sumidero, ¿no? Pero lo que se queda básicamente es balancear. Por tanto, somos conscientes y Europa es consciente de que habrá determinadas actividades a nivel de modelo de negocio que no van a seguirán dependiendo, perdón, del carbono, del petróleo y de la gasolina, por decirlo de alguna manera. Pero lo que quieren hacerlo es que sea lo más residual posible. Para aquello que no sea tecnológicamente posible, seguirán manteniéndolo y al final compensarlo, ¿no? Pero digamos que es importante que pongamos digamos, el punto de inicio de dónde procede todo el tema de las estrategias o de la normativa que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Evidentemente el Pacto Verde Europeo. Evidentemente el Pacto Verde Europeo requiere movilización de recursos, ¿no? Para poder ponerlo en marcha. Salió una publicación recientemente en la que se decía que desde este año hasta 2030 iba a ser necesario la financiación para poner en marcha todas las actuaciones de 700.000 millones de euros al año, ¿no? Evidentemente, ¿de dónde sale toda esta norma? ¿De dónde debería salir toda esta parte económica? De la parte pública. Pues según el origen del Pacto Verde Europeo, no debería ser la parte pública, sino que debería haber un empuje del sector privado para financiar toda esta reconversión. Evidentemente va a haber parte amparada por financiación europea, evidentemente, ¿no? Pero lo que se quiere es que el flujo financiero para poder financiar todo este cambio no proceda de administración pública, sino que también venga de la parte privada, ¿no? Por tanto, esta financiación, estos 700.000 millones de euros para mover el Pacto Verde Europeo y conseguir los objetivos definidos 2030-2050, pues evidentemente requieren nuevas medidas legislativas, ¿vale? Y evidentemente la canalización de esos flujos financieros privados a determinadas inversiones, ¿no? Por tanto, volvemos a entender de dónde viene la situación en la que nos encontramos y lo que va a requerir, ¿no? El que se desarrolle, el que siga funcionando el Pacto Verde Europeo y la consecución de los objetivos. Por tanto, habrá nuevas medidas legislativas y evidentemente los flujos de flujos financieros del sector privado se tendrán que canalizar de manera específica, ¿no? Por tanto, si tenemos esta visión, si tenemos este gran objetivo europeo y evidentemente le va a aplicar a cualquier empresa que se sitúe en el mercado económico europeo, pues evidentemente la situación está ahí, la estrategia está clara, está aprobada, se seguirán desarrollando normativa legal para ir aterrizando los objetivos específicos y evidentemente la situación está para evaluarla y manejarla, porque o la enfocamos como un riesgo, ¿vale? Un riesgo de no somos capaces de adaptarnos a esa estrategia y a ese objetivo europeo, o todo lo contrario, o podemos conseguir una buena oportunidad para reconvertir nuestros negocios y ser, digamos, competitivos con respecto a la competencia que no lo hacen, ¿no? Por tanto, ante esta tesitura, tenemos que evaluar todo este tipo de cuestiones como un riesgo de oportunidad. O nos adaptamos y, por tanto, hay un riesgo. Pero digamos que el punto de partida está echado, digamos que los dados ya están puestos sobre la mesa y simplemente esto no hay quien lo pare, ¿no? Por tanto, importante reconsiderar que la estrategia está por delante, la estrategia europea está ahí y que de ahí deriva todo lo que estamos conociendo, ¿no? Punto de reflexión con respecto a entender qué es lo que está pasando en el ámbito de sostenibilidad en Europa y evidentemente en España, ¿no? Hacemos un foco más y entendemos un poco cuál es el contexto regulatorio. No me quiero enrollar en sacar toda la normativa legal, simplemente voy a hacer un preámbulo, ¿no? Pero sí que es verdad que si nosotros nos damos cuenta de cuál es un poco la evolución de la normativa legal, y esto viene un poco a colación con todo lo anterior, pues evidentemente todo inició en 2014. En 2014 empezó una directiva, que esta es la directiva NFRD, digamos que esta es la directiva europea sobre la cual se transpuso la famosa Ley 11-2018, que seguro que muchos de los que estáis aquí sabéis qué es esto de la Ley 11-2018, ¿no? Por tanto, esta directiva europea fue la que dio origen a esto que nosotros estamos viendo cada vez más, el tema del reporting de la información no financiera a un mayor número de empresas, ¿no? Cuando esta directiva salió y que, como digo, en 2018 se transpuso en la Ley 11-2018, esta obligatoriedad del reporte de información en materia no financiera a un tema de sostenibilidad
recaía solamente en un grupo de empresas determinadas, empresas sobre todo IBEX o empresas de interés público, que debido a regulación de mercado estaban obligadas a comunicar ese tipo de información junto con las cuentas anuales, ¿no? Por tanto, desde el 2014 hasta el 2018, pues solamente esa obligación de reporte que ahora todo el mundo conocemos y que incluso nos aplica, solamente nos afectaba a un determinado número de empresas, ¿no? 2015, el famoso Acuerdo de París, lo que se negocia, lo que se acordó y que se negocia tradicionalmente los acuerdos todos los años en las famosas COP, ¿vale? Y luego, pues evidentemente, normativa que se fue desarrollando al amparo, ¿no? El Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, la famosa Ley 11/2018, en 2019 la creación de Davos, el Pacto Verde Europeo, el reglamento de la taxonomía, como ya todo el mundo conoce, la Ley de Cambio Climático en España, en 2022 recientemente la aprobación de la Directiva CSRD, que comentaremos más adelante porque creemos que es uno de los cambios más radicales, y sobre todo, pues un poco, esto no debería ser un punto final, debería ser puntos suspensivos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que he comentado anteriormente, si la estrategia europea New Green Deal o el Pacto Verde Europeo al final es una estrategia a nivel global y de momento se han desarrollado un paquete regulatorio para alguno de los ejes de trabajo, pues es evidente, ¿no? que va a haber seguir, o que va a seguir avanzando el tema regulatorio para atacar la parte de biodiversidad, para seguir atacando la parte de economía circular, de contaminación, etcétera, etcétera. Aunque ya hemos ido viendo cosas, pero cada vez va a haber más ordenamiento de desarrollo de todo lo que tiene que ver los ejes que componen la estrategia verde europea, ¿no? Evidentemente, toda esa estrategia verde, como digo, pues se han definido leyes, hay propuestas de directiva contra el greenwashing, que está sobre la mesa, la ley de cambio climático, pero como digo, si queremos ver hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, si vemos este objetivo de reducir el 55% de las emisiones a 2030, pues está claro que esta normativa y este océano regulatorio no va a parar. No va a parar porque, en primer lugar, falta legislar en determinadas cuestiones que todavía hasta ahora no se han hecho o que todavía no se han hecho en profundidad, véase cambio climático, véase biodiversidad, véase residuos, véase contaminación, véase recursos hídricos y también cambiar todo lo anterior, que a lo mejor no ha habido o no ha sido efectivo, ¿no? El ejemplo claro es el nuevo cambio del reporte de la información no financiera, ¿no? Que como digo, se democratizó, que aplicó a mayor número de empresas cuando se publicó en España la ley 11/2018 y que ahora ha cambiado y ha sido sustituida por la CSRD, ¿no? Por la directiva CSRD. Por tanto, estos ajustes evidentemente van a ser cíclicos y se van a dar, porque se identificarán mejoras en la normativa o evidentemente mayor aplicación a mayor número de empresas de esa normativa publicada, ¿no? Por tanto, de este océano regulatorio, para nosotros lo que consideramos es que, digamos, todo empezó a explotar lo que vamos viendo, lo que hemos visto cuando se publicó la ley 11/2018, ¿no? Que como decíamos, obligaba a otras empresas que no son de interés público o empresas que no están en el IBEX a, dentro de sus cuentas anuales y sometidas a auditoría de esa información, la publicación de la información no financiera. Por tanto, empezamos a ver que ya comprometía al modelo de negocio, y en este caso las cuentas anuales, la publicación de una memoria de sostenibilidad. Que esa memoria de sostenibilidad tendría que ser auditada y que esa memoria de sostenibilidad debería dar respuesta a un marco regulatorio y verificado por una tercera parte, ¿no? Por tanto, ya empezamos a ver con esta famosa ley que una no comunicación de la información no financiera porque no se quiere desvelar información que no tiene que ver con las cuentas de una compañía ponía en riesgo, evidentemente, por ejemplo, las cuentas anuales. Ya por lo menos que el registro mercantil no te admitiera las cuentas anuales si no tenía adjuntas información financiera, información en materia de sostenibilidad, ¿no? Ya hemos visto ya que en 2018 ya surgió una normativa que vinculaba o que impactaba directamente con la estrategia de la compañía, en este caso con la parte de las cuentas anuales, ¿no? En 2022 se publicó la directiva CSRD, aprobada formalmente en 2023 y que ya es de aplicación desde el 1 de enero del 24. Voy a dedicar 2 minutos para contar algunas cuestiones claves de esta directiva, ¿no? Para entender cuál va a ser la aplicación y cómo enfocar esto de manera más estratégica, ¿no? Pero digamos que ¿hacia dónde vamos? Pues vamos a ir, como digo, hacia una mayor regulación o mayor comunicación de temas normativos, ¿no? Porque, como digo, hay sectores que todavía no han sido comunicados en su información normativa. Pero esto, como digo, no es un tema simplemente de Europa o simplemente de España porque queremos ser los más puristas del mundo a nivel de sostenibilidad, sino que con este mapa que veréis, esta presentación os la haremos llegar a todos los asistentes, veis que varios países, varias regiones, por digo regiones porque hasta aquí la Unión Europea clasificada, pero muchos países a nivel mundial están regulando los temas en materia de sostenibilidad. No solamente Europa, como digo, España,
Pero fijaros, en temas de taxonomía, de clasificación de actividades sostenibles, pues ya hay países como Rusia, los que veis aquí en verde, que ya han adoptado un ordenamiento jurídico. Colombia, México, Indonesia, Japón, ¿vale? Temas de reporte de información material climática a nivel corporativo, muchas más. En temas de, no solamente temas climáticos, sino en temas de sostenibilidad global, temas ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Environment, Social and Governance, el reporte de información en materia de sostenibilidad general, ya, como veis, muchos países están obligando por tema de regulación a comunicación de este tipo de documentos, ¿no? Y en muchos casos, como veis también, el tema de requisitos en temas de financiación de cuestiones ESG. Por tanto, el paradigma en materia de sostenibilidad es que va a ser un tema global, evidentemente a nivel mundial, y por tanto no nos podemos quedar solamente con que es Europa la que quiere liderar o la más purista de toda Europa, ¿no? Sino que hay una cuestión importante a nivel mundial, hay un movimiento a nivel mundial y que evidentemente responde a temas financieros, como veremos más adelante, ¿no? Pero digamos que el contexto regulatorio va a ir o está yendo, como veis, cada vez más a nivel mundial, ¿no? Primera cuestión que quería reflejar con respecto al tema regulatorio, como os digo, ¿no? Como os comentaba antes, el primer, digamos, flag, la primera bomba fue la ley 11/2018, el que, como comentaba antes, obligaba a muchas empresas a reportar información en materia de sostenibilidad junto con sus cuentas anuales. Y lo que estamos viendo es que la segunda revolución en materia de sostenibilidad para todo el mundo es la entrada en vigor de la directiva CSRD, ¿no? La directiva que sustituye a la anterior directiva europea sobre la cual se transpuso la ley 11/2018 y que obliga a reportar a las compañías información en materia de sostenibilidad de otra manera, ¿no? Por tanto, ya hay un cambio en el cual hay una obligación de reporte, hay una serie de requisitos diferentes con respecto a lo que había que reportar con respecto a la ley 11/2018 y por tanto no nos queda más remedio que enfocarlo de manera lógica y estratégica y elevarla desde un punto de vista más de organización, más transversal, más de gobernanza, más allá de lo que le pueda aplicar a un director financiero porque es su responsabilidad, porque está vinculado con las cuentas anuales, ¿no? Por tanto, la aprobación de esta directiva CSRD hace que tengan que ponerse sobre el asunto otros departamentos dentro de la compañía, además del departamento financiero. Por tanto, nos aplica a muchos más departamentos, ¿no? Un pequeño esquemita de qué consiste. Aquí, como veis, no es una infografía nuestra y ponemos quién es la fuente, pero si veis, digamos que el triángulo que veis por aquí es el triángulo de las finanzas sostenibles, en el cual está articulado en todo lo que tiene que ver con la taxonomía de la Unión Europea, es decir, la metodología de la clasificación de las actividades consideradas como sostenibles, la anterior directiva sobre la cual se transpuso la ley 11/2018 y la nueva directiva CSRD, ¿no? Que uno de los grandes cambios es que ya, digamos, establece la obligación de reportar la información en materia de sostenibilidad con unos estándares concretos, con unos estándares que son los mismos para todas las empresas y con un estándar que está regulado a nivel legal. La diferencia mayor con respecto a la ley 11/2018 es que la ley 11/2018 te daba libertad en reportar la información que te pedía la ley. Ya puedes hacerlo con el reporte de GRI, con cualquier tipo de estándar internacionalmente reconocido, incluso ODS, ¿no? El cambio de CSRD es que ya no te va a permitir reportarlo bajo ese estándar, ni tampoco la voluntariedad en reportarlo en un estándar que tú quieras, sino que la obligación es reportarlo como mínimo bajo los estándares SRS, que ya están publicados, aprobados por acto delegado de la Unión Europea y por tanto ya son de ordenamiento legal en España, ¿no? Por tanto, ya sabemos las reglas del juego a directiva con respecto a la directiva CSRD y esto pues va a hacer que evidentemente las empresas tengan que revisar sus procesos de comunicación de la información en materia de sostenibilidad y evidentemente el proceso de control de esa información. Pero digamos que ya tenemos otra gran revolución desde el punto de vista de reporte porque va a obligar a determinados cambios, ¿no? Esta normativa, ¿a quién aplica? Pues como digo, aplica desde el 1 del 24, es decir, aplica a las cuentas de las empresas que sean entidades de interés público y de más de 500 empleados para sus cuentas de 2024, a reportar en 2025, y para el ejercicio 2025, es decir, las cuentas 25 a reportar el 26, aquellas empresas que les apliquen, que tengan 2 de 3 de estos condicionantes, ¿no? Que tengan más de 250 empleados o activo consolidado de más de 25 millones, porque va a haber un cambio en la normativa con respecto a esta cifra que inicialmente se publicó, pero lo que se queda es que el activo consolidado sea de más de 25 millones y con una cifra consolidada anual de negocio de más de 50, que también va a cambiar, ¿no? Pero de alguna manera, si una compañía tiene si tiene 2 de 3 de estos requisitos, le aplica la directiva CSRD y por tanto tiene que reportar información en materia de sostenibilidad junto con sus cuentas anuales, ¿no? Cuestión diferencial que con la ley 11/2018, si tenías menos de 250 empleados, ya no te aplicaba. Aquí no. Aquí ya es si tienes 2 de 3, es decir, que puedes tener 150 empleados
y si cumples un activo consolidado de más de 25 y una cifra anual de negocio consolidada de más de 40, de más de 50, te va a aplicar el reporte. Por lo tanto, ojo, porque aquí ya entra a jugar un mayor número de compañías en las que con la directiva, con la ley 11-2018 no estaban dentro del paradigma, ¿no? Y esta aplicación va a ir a más, va a ir a pymes, va a empezar también a aplicar a empresas no comunitarias, etcétera, 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 ¿no? Pero digamos que ya la rueda está lanzada, ya como decía, los dados están sobre la mesa y ya el juego comienza, ¿no? Por tanto, las compañías están empezando ya a hacer determinadas, digamos, trabajos de alineación para el cumplimiento de CSRD para que cuando tengan que reportar, puedan reportar una situación en materia de sostenibilidad que estén cómodos con ese reporte de la información, ¿vale? O sea que digamos que ya aquí ya requiere un planteamiento estratégico de saber cómo quiero reportar esa información que me aplica y si lo que voy a reportar está de acuerdo a lo que está reportando el sector. Bien. Tres requisitos importantes de la directiva CSRD para entender la complicación, ¿no?, que tiene esto, que debería dejar de ser simplemente un requisito de reporte. Simplemente la comparabilidad. Básicamente la directiva CSRD vino a resolver un problema que con la ley 11-2018 se dio a colación, ¿no? Y lo comentaba antes. La ley 11-2018 te decía que reportaras una serie de temas en materia de sostenibilidad en una memoria de sostenibilidad, pero te decía que lo hicieras como tú quieras. Evidentemente, se daba la situación, entonces la casuística, que con dos empresas que se dedicaran exactamente lo mismo y con el mismo volumen de actividad, mismos trabajadores, podían reportar información en materia de sostenibilidad totalmente diferentes, ahondando respuesta a la misma ley. Pero como te daba la posibilidad de reportarlo en estándar, de manera voluntaria, lo que tú quisieras, pues podía ser se daba la posibilidad que no era comparable. Entonces, lo que vino a hacer la directiva CSRD es, queremos trabajar en que haya comparabilidad de información, que dos empresas que se dedican a lo mismo puedan remitir información en materia de sostenibilidad que sea 100% comparable. Por eso, lo que hizo la directiva es, ya no vamos a trabajar en dar la posibilidad de que cada uno reporte como quiera, sino va a haber estándares de reporte únicos para todo el mundo. También hay que podamos hacer un match entre lo que reporta una compañía y otra y tener cierta comparabilidad. Y que además también, no solamente en empresas, sino también conocer buenas prácticas del sector. Primera cuestión a tener en cuenta como cambio, gran cambio, ¿no? Otro cambio que es el que vemos fundamental y que también esto tiene que ver con concienciar más de cómo vamos a enfocar la comunicación, es que la directiva obliga a las compañías que además de reportar la información en un documento en Word y que vaya junto con las cuentas anuales, va a exigir que esa información se lleve a una plataforma electrónica europea para que metamos el dato, es decir, para que metamos el dato en frío, que no metamos el storytelling que viene en una memoria de sostenibilidad. Ejemplo, con la anterior ley 11-2018, la ley te decía que explicaras cuál es tu compromiso con respecto a las reducciones de CO2. Tú perfectamente como empresa puedes decir que no tienes nada, no tienes ningún tipo de compromiso en reducciones de CO2, cumples con lo que te dice la ley, exponga lo que tiene, pero digamos que lo puedes endulzar, ¿no? Puedes contar una historia muy bonita para decir que al fin y al cabo en una última frase que no tienes un planteamiento estratégico de reducción de emisiones, ¿no? Con el TIA CSRD, esa comunicación la tienes que hacer igual en el documento Word, pero tienes que llevar esa información a una plataforma XHTML, en el que tienes que meter el dato. Y el dato es, introduzca sus emisiones. No me ponga un storytelling de 150 páginas para luego en la última línea decirme que no tiene nada, y en minúscula, y en gris clarito para que no se vea. Aquí tienes que llevar esa información a la plataforma, ¿no? Por tanto, lo que está pasando con la directiva CSRD es que te va a desnudar. Es decir, no vas a tener armas como para poder reportar información que no tienes o que la quieres comunicar de otra manera. Véase tipo greenwashing. En este caso, no. En este caso, la comparabilidad también va a ser más fácil cuando yo pueda acceder a esos reportes de la compañía y puedo ver lo que reporta cualquier empresa que tenga el cumplimiento legal, ¿no? Por tanto, esto es una cuestión a valorar desde el punto de vista estratégico. Si nos quedamos con un tema meramente de comunicación, pues evidentemente nadie va a saber a nivel del modelo de negocio que se está comunicando una cuestión o un posicionamiento en materia de ESG que no es la que queremos posicionarnos, ¿no? No queremos comunicar lo que estamos comunicando. Entonces, si nos quedamos solamente en el cumplimiento legal de las cuentas anuales de esta información, estamos perdiendo la visibilidad estratégica del requisito. En cambio, tenemos que elevar y decir, ¿estamos todos de acuerdo como empresa que comuniquemos que no tenemos una estrategia de reducción de CO2 cuando todo el sector lo está haciendo o cuando los pares o cuando empresas rivales lo están haciendo o cuando mis clientes me lo están pidiendo? No vamos a comunicar, por ejemplo, una brecha salarial negativa en contra de las
Pérez, cuando el sector está haciendo proyectos para intentar facilitar que eso no esté así o para que no sea un dato tan negativo. Lo está haciendo la competencia, nuestros stakeholders, nuestros accionistas. Cuando lean eso, ¿qué van a pensar? ¿No? Por tanto, ya deja de ser, como veis, un requisito simplemente de un departamento a un requisito de modelo de negocio. ¿Qué va a pasar si reportamos esa situación no tan buena en materia de ESG? Por tanto, aquí hay que implicar a más gente en el tema del reporte. Esto ya debería ir a un requisito de modelo de negocio, de estrategia de empresa, no de requisito del departamento financiero. Por tanto, importante a tener en cuenta este requisito que va a recaer con la directiva CSRD, ¿no? Y luego, evidentemente, también esta directiva CSRD es, digamos, una normativa paraguas en el que va a exigir a las compañías que reporten información con respecto al cumplimiento de otro tipo de normativas legales, vinculado a los 3 ejes ESG, ¿no? Por tanto, también, ojo con esto, porque si vamos a comunicar desde el punto de vista de directiva CSRD en una memoria de sostenibilidad que tenemos incumplimientos de diferentes normativas, pues ojo con esto también, ¿no? Porque evidentemente el director financiero, imaginemos que es el que le recae la responsabilidad de hacer este trabajo, pues él no dice nada ni lo eleva, pues él dice directamente que la compañía no lo tiene, lo eleva, las cuentas tiran para adelante y no hay ningún tipo de problema, pero estamos dejando, digamos, un riesgo a nivel modelo de negocio si dejamos que esa comunicación en materia de sostenibilidad se comunique de esa manera, ¿no? Por tanto, otra cuestión también importante a tener en cuenta con respecto a qué hacer y cómo afrontar este tipo de normativa, ¿no? Por tanto, estáis viendo que hay riesgos, ¿no? Digamos que el riesgo que del nuevo planteamiento de la directiva CSRD nos deja sobre la mesa que las compañías tienen riesgos y oportunidades para poder enfrentarlos de manera estratégica, ¿no? Y de manera también de tener tranquilidad y decir, oye, no va a haber ningún grupo de inversión, grupo de presión, grupo de interés que vaya a darme un toque porque no estoy comunicando lo que se piensa que estoy haciendo, ¿no? Por tanto, aquí hay un riesgo fundamental. Si os he trasladado 3 requisitos muy básicos de la nuevo cambio de directiva CSRD para que entendamos realmente que hay riesgo sobre la mesa, ¿no? Y evidentemente el riesgo de modelo de negocio también lo tenemos que tener en cuenta con el tema de las finanzas sostenibles, porque todo el tema del paradigma de los criterios ESG vienen vinculados no solamente porque hay una obligación desde el punto de vista legal, sino también porque hay una obligación, entre comillas, una sugestión por parte de las entidades financieras e inversores, ¿no? Cada vez las entidades financieras quieren poner sus dineros, sus ahorros y sus inversiones en empresas que sean sostenibles, ¿no? Y evidentemente, ¿por qué? Bueno, pues como veis en este gráfico, lo que pretende la estrategia de finanzas sostenibles no es que las finanzas verdes ocupen el 100% de las finanzas, no, sino que lo que quieren con este proyecto de finanzas sostenibles o finanzas verdes es que esta financiación ocupe aquellas actividades que están en transición, es decir, aquellas actividades que pueden reconvertirse o cambiar a tener criterios de sostenibilidad. Pero en ningún caso lo que van a hacer es van a quererse comer el pastel de las finanzas tradicionales. Es decir, si esto lo llamamos al símil del tema del carbono a Estrategia Climáticamente Europea 2050, es exactamente lo mismo. Habrá una serie de actividades que estarán financiadas por financiación tradicional. ¿Por qué? Porque tecnológicamente no vamos a poder desprendernos de ellas, ¿no? Por tanto, lo que se quiere con el tema de la financiación es que las finanzas poco a poco vayan influyendo en aquellas actividades que pueden transformarse a actividades que sean sostenibles, ¿no? Y esto es lo que se quiere con el tema de la financiación. ¿Por qué? Pues porque cada vez, como digo, la directiva CSR, perdón, la estrategia europea está o busca o persigue que sea la financiación privada la que ayude a este cambio o reconversión del tejido, ¿no? Por tanto, aquí tiene más sentido que el Pacto de las Finanzas Sostenibles esté compuesto por la directiva CSRD. ¿Por qué? Porque el objetivo de la comunicación, el objetivo de obligar a que las compañías reporten información en materia de sostenibilidad es para que el sector financiero tenga la facilidad de averiguar qué nivel de sostenibilidad tiene mi empresa. Entonces, si yo regulo y digo que obligo a las compañías que reporten su nivel de sostenibilidad, ya les doy la herramienta para que las entidades financieras identifiquen fácilmente si esa empresa es sostenible o no sostenible. Por tanto, si esa empresa le puedo meter en el paquete de financiación sostenible, compensación ventajosa o no. Bien, por tanto, lo que es una obligación de reporte, si nos enfocamos a que simplemente es un tema de comunicación, de marketing y ya está, si no lo enfocamos como que esto puede haber una repercusión desde el punto de vista financiero, estamos cayendo en un error estratégico de un requisito que es la comunicación, ¿no? De un requisito que nos establece la directiva de reporte. Por tanto, estas 3 normativas que veis aquí, la directiva SFDR, que es la directiva específica del sector financiero, la taxonomía, que es una metodología para conocer cuáles son las empresas que son sostenibles, y la directiva, que es la obliga al reporte,
Si no tenemos en cuenta esta normativa, esto está hecho simplemente para el sector financiero, ¿vale? Por tanto, insisto, si no enfocamos la directiva CSRD, es decir, la que obliga al tema de la memoria de sostenibilidad, no solamente como un tema de comunicación, sino como un tema de financiación y estratégico, podemos tener el riesgo de que nos metan en el sector no sostenible y por tanto no podemos tener una financiación más ventajosa, ¿no? Importante y clave este concepto, ¿no? Un ejemplo de requisitos, ejemplo de cuáles son los requisitos o digamos cómo está viendo tanto los inversores como las entidades financieras toda la normativa ESG que se está comunicando. Y aquí he puesto algunos ejemplos y esta información está comunicada por un informe que publicó la Unión Europea con respecto al balance a la normativa publicada, ¿no? Hasta ahora, pero fijaros, los inversores valoran esta normativa en temas ESG porque van a utilizar los KPIs que reportan las empresas en las que participan, por ejemplo, o no, para evaluar su nivel de cumplimiento a nivel de sostenibilidad. Y esto está sacado, es decir, este es el objetivo por el cual los inversores les parece muy atractiva la normativa en ESG que se ha comunicado. Por ejemplo, también mejorar la transparencia. Las entidades financieras también tienen obligación de reportar su nivel de sostenibilidad. Por tanto, esa normativa le va a servir para las entidades financieras para posicionarse y comunicar cuál es el nivel de activo sostenible que está financiando. Por tanto, ninguna entidad financiera, o por lo menos la estrategia que estamos viendo es que las entidades financieras están cada vez más financiando, o mejor dicho, quieren comunicar que su financiación es verde, que su financiación no va a temas de petróleo, armas, sino que ellos quieren que quede claro y mejorar la transparencia que cada vez el porcentaje de financiación va a financiar actividades que sean sostenibles. Por tanto, ellos quieren contribuir a ese cambio implicando a más gente en el tema de la financiación, ¿vale? Por lo que me comenta aquí, financiación verde, ¿no? Pero como veis, también el que les pueda tener un marco metodológico de criterios de debida diligencia, como base para lo que tienen que hacer ellos mismos, para el control de la cadena de suministro, ¿no? Por tanto, temas interesantes. O sea, que esta normativa, como digo, no solamente recae como tengo que cumplirlo para reportar la memoria de sostenibilidad, sino también que va a ser de aplicado interesante para las entidades financieras e inversores, ¿no? Por tanto, tenemos que enfrentarnos qué me pide mi entidad financiera y qué es lo que yo le puedo ofrecer, ¿vale? Si las entidades financieras quieren descarbonizar sus carteras de inversión, yo evidentemente como entidad no financiera, si quiero acceder a ese paquete de financiación, pues tengo que alinearme a sus requisitos. Y esto que veis aquí son requisitos obligados por normativas que recaen sobre las entidades financieras, ¿no? Hay una obligación legal que dice que las entidades financieras tienen que descarbonizar sus carteras. Es decir, que tienen que cada vez que financiar actividades menos emisoras de CO2 y lo que no puedan, insisto, dejar de emitir por la financiación que hacen, pues la tendrán que compensar derechos de carbono. Por tanto, si yo me aproximo a la entidad financiera para decirle, oiga, mi actividad es neutra, climáticamente neutra, o tengo un plan de reducción, pues le estamos poniendo la vida más fácil a las entidades financieras y traduzco vida más fácil con financiación más sostenible, financiación con una serie de criterios más ventajosos para la compañía, ¿no? Por tanto, aquí podéis ver algunos requisitos que tienen las entidades financieras y evidentemente las entidades no financieras, nosotros mismos tenemos que saber entenderlos para poder dar respuesta. Porque si no le damos respuesta, estamos ante un riesgo. Y si le damos respuesta, pues evidentemente estamos ante una oportunidad, ¿no? Por tanto, tema estratégico 100%, más allá de lo que es la comunicación de la memoria de sostenibilidad, lo que veis aquí, ¿no? Por tanto, y esta es ya la última parte de todo lo que hemos visto, de todo este registro a nivel financiero, evidentemente lo que tenemos que hacer es enfocarlo desde el punto de vista estratégico, ¿no? Lo que cada vez que las empresas estamos trabajando en materia de sostenibilidad es porque tenemos tres principales grupos de interés que nos empujan a valorar esto de manera estratégica, a que, como digo, no tengamos en cuenta como un tema de comunicación, sino que lo hagamos y lo pongamos sobre la mesa, sobre el Consejo de Administración. Es decir, los grupos de interés, nuestros clientes inversores, el ámbito regulatorio, evidentemente la directiva normativa legal que se va comunicando como respuesta a la directiva CSRD, por ejemplo, o respuesta al Pacto Verde Europeo y, como no puede de otra manera, el ámbito financiero, ¿no? Si queremos entrar dentro del paraguas de financiación, tengo que comunicar a esas entidades financieras que tengo un proyecto de descarbonización, no brecha salarial, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, si frotamos todos los requisitos de cada uno de los grupos de interés, pues tenemos que poner todos esos enfoques encima de la mesa de los consejos de administración. Y el consejo de administración, pues lo que quiere ver es enfocar de manera estratégica, ¿no? Por tanto, todos los requisitos que veis, toda la información que os llega de comunicación, todos los KPIs que hay que recopilar, al final nos dejan que ser datos que hay que gobernar y que tenemos que gobernar de manera eficiente y estratégica.
porque no me vale recopilar, si estamos viendo y cogemos el requisito anterior de la directiva CSRD, no es suficiente que yo dé respuesta a lo que pide la directiva para decir, yo no tengo ninguna estrategia de reducción de CO2. ¿Tú qué me pides? ¿Que yo lo diga en la memoria de sostenibilidad? Pues te lo digo. No tengo una estrategia de reducción de CO2. Bien, fenomenal, la puedes poner. Ahora bien, que sepas el riesgo que te estás quedando fuera del mercado, ¿no? Por tanto, tenemos que no solamente llevar a cabo los proyectos, sino también tener el dato, gobernar ese dato y comunicarlo de manera correcta. De manera correcta me refiero no ponerlo en el sitio que hay que poner, sino que tengamos claro y nos sintamos cómodos que el dato que vamos a reportar es el que queremos reportar, porque está alineado a lo que hace la competencia, a lo que hace el sector y a lo que me están pidiendo mis stakeholders, ¿no? Por tanto, enfoquemos todos los datos en materia de ESG desde un punto de vista de gobernanza de la información. Todo esto, toda esta gestión de la estrategia, pues requiere una serie de pasos, ¿no? Requiere, evidentemente, hacer un primer paso que se llama análisis de materialidad, es decir, bueno, de todos los requisitos que pueda haber en materia de ESG, tema de gestión de agua, residuos, CO2, hay muchísimos KPIs. Imaginamos que para mí la sostenibilidad, también temas ambientales, sociales y de gobernanza, son 1000 KPIs. Bueno, de esos 1000 KPIs, ¿cuáles son los que tengo que reportar? ¿Cuáles son los que tengo que hacer proyectos? ¿Cuáles son los materiales para mí? Bueno, pues primero habrá que hacer un análisis de materialidad. ¿Con qué temas me tengo que quedar para trabajar mi proyecto en materia ESG, ¿no? Una vez que yo ya tengo claro lo que me están diciendo que tengo que hacer, tengo que pasar a hacer un diagnóstico interno. ¿Y yo qué estoy haciendo? Porque puede ser que haya proyectos que se están haciendo sin saber que son temas importantes para los grupos de interés. Bueno, pues aprovechemos eso que se está llevando a cabo. Si vale lo que estamos haciendo, mantengámoslo, y si no, demos continuidad a lo que se estaba haciendo antes para darle un cambio, ¿no? Diagnóstico externo. ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Qué está haciendo el sector? ¿Qué me están pidiendo mis entidades financieras, mis accionistas, mis inversores, los fondos que tengo planteamiento? ¿Qué me piden ellos? ¿Cuál es el sector? Entonces, para poder ver también no solamente lo que estoy haciendo, sino lo que me están pidiendo para darle más importancia a los temas materiales que he identificado, ¿no? Evidentemente, de ahí sacar una hoja de ruta, un plan de acción para poder dar respuesta en un plazo que sea razonable, ¿vale? Para dar respuesta a todo lo anterior. Y lo último, el tema de comunicación. Y lo planteo aquí porque muchas veces se quiere poner que lo primero tema de sostenibilidad es la comunicación. Salgamos a hacer una memoria de sostenibilidad. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es si los KPIs que van a reportarse en memoria de sostenibilidad son adecuados a lo que pide el sector, a lo que pide el contexto en el que estoy, si cumple normativa legal y si evidentemente da respuesta a mis grupos de interés. Una vez que tengamos claro todo eso y nos sentimos cómodos de la información que tenemos, hagamos una buena storytelling, hagamos una buena comunicación muy visual para poder reportarlo, pero lo primero que tenemos que ver es, ¿estamos reportando lo que los grupos de interés quieren que se reporte? Y el dato que estamos reportando es un dato cómodo y me siento tranquilo y cómodo con lo que estoy reportando, ¿no? Pues eso requiere, evidentemente, todos los pasos anteriores, ¿no? Un breve resumen, evidentemente, del tema de análisis de materialidad. Bueno, pues tener no solamente en cuenta el enfoque del impacto ambiental, sino también cada vez tener en cuenta que este análisis de materialidad hay que incluir la visión financiera. Esto es materialmente financiero para la compañía. Es importante, si no lo hago, pone en riesgo el modelo de negocio de la compañía. Si no lo reporto, ¿esto cuánto a nivel económico me supone? Bueno, pues este tema de análisis de materialidad tenemos que también tener en cuenta el doble impacto, el impacto financiero, ¿no? Es lo que se llama ahora los análisis de materialidad con el doble enfoque, ¿no? Y que cada vez hay que hacerlos con el tema financiero por delante también. Diagnóstico interno. Vamos a ver todos los departamentos que están haciendo, qué tipo de proyectos estamos haciendo, recopilemos la información y alineemos cuál es nuestra situación, con qué estándar, importante, con qué estándar tenemos que posicionarnos, qué es lo que tenemos que valorar. Bueno, pues eso evidentemente tenemos que ver una reflexión estratégica para ver de todo lo que estoy haciendo, con qué estándar me quiero adecuar, ¿vale? ¿Por qué? Va a ser lo que me piden mis grupos de interés. Evidentemente, un análisis externo, qué hacen los pares, qué está haciendo la competencia, qué proyectos hace cada una de las entidades que yo quiero, por las cuales me quiero comparar. Bueno, pues esto requiere un trabajo concienzudo para saber y desgranar hasta el último proyecto que mi competencia o mi sector me está pidiendo que hagan, ¿no? Los informes de referencia que están haciendo ellos para poder también compararlo con lo que yo estoy haciendo a nivel interno, ¿no? Y luego, evidentemente, el que una vez que ya tengo claro lo que voy a hacer, una vez que ya tengo claro la hoja de ruta que tengo que seguir, pues tengo que plantearme que la comunicación en materia de sostenibilidad tiene que estar enfocada de manera estratégica, ¿vale? Evidentemente, ese documento que yo comunique, esa memoria de sostenibilidad que comunique para decirle a todo el mundo las cosas que hago, tiene que evidentemente cumplir
requisito legal. Si me aplica la directiva CSRD, pues tiene que cumplir, evidentemente, los requisitos de la directiva CSRD, pero que esa información sea verificable, sea transparente, que no haya greenwashing, que tengamos la posibilidad de que una tercera parte nos lo verifique y que esa tercera parte que nos verifique nos dé el ok de que la información que estamos reportando es correcta y veraz, ¿no? Que esté alineado a nuestros inversores, que esté alineado a las finanzas sostenibles, para no quedarnos fuera de esa posible financiación que podamos tener, ¿no? Evidentemente también alineado a grupos de interés más diversos, no solamente el sector financiero, sino otros grupos de interés que tengamos vinculados, que esta memoria de sostenibilidad van a requerir que haya más especialistas en la materia en reportar esa información. Ya no solamente queda solamente como obligación del sector del departamento financiero o el departamento medioambiental, sino que aquí tiene que participar muchos departamentos en construir esta memoria. Si lo enfocamos desde el punto de vista estratégico y queremos reportar una información que nos sintamos cómodos, y evidentemente aquí tiene que haber personas específicas de recursos humanos, gente del departamento financiero, gente del departamento, digamos, de dirección, de alta dirección, porque hay que comunicar el modelo de negocio de la compañía, evidentemente el departamento medioambiental, pero también el departamento de compliance, de auditoría interna, cada uno de los especialistas en la materia para poder reportar una información que sea reportada de manera estratégica, ¿no? Y luego, evidentemente, cada vez vamos a tener que gestionar más información, más datos. Por tanto, si no tenemos herramientas que nos permitan consolidar esa información, recopilar esa información de manera periódica y que luego sea verificable y transparente, pues no podemos gobernar toda la información. Esto cada vez se está haciendo más bola, cada vez hay más normativa legal. Si no tenemos una herramienta que nos ayude a gobernar todos los datos, es fácil que reportemos un dato que incumpla la normativa legal o un dato que no queramos reportar porque estratégicamente no nos interesa, ¿no? Por tanto, las herramientas de reporte que cada vez más compañías están implantando, pues van a ser más necesarias, ¿no? Imaginemos una auditoría de cuentas anuales que ahora mismo no se hace tirando de papeles y entrando en el despacho del departamento de compras para que mire el millón de facturas, ¿no? Empieza con sistemas de RP, sistemas de reporting, de control financiero, y a partir de ahí se selecciona el muestreo, ¿no? Pues esto va lo mismo. Cada vez más la información en materia de sostenibilidad va a requerir un nivel de verificación igual que la parte financiera, ¿no? En definitiva, para aquellos que sabemos y que estamos comunicando y que realmente estamos viendo el día a día, esto es la punta del iceberg. Las memorias de sostenibilidad que estamos viendo que hay en el mercado, digamos, es lo que vemos, pero por debajo hay un gran trabajo, o debería haber un trabajo importante para poder reportar esa información de manera transparente y tranquila, para cumplir normativa legal, para que el documento sea verificable, para que el documento luego pueda ser, digamos, un reporte con respecto a lo que me pide el sector, dentro del sector, estoy por encima de la media, etcétera, etcétera, etcétera. Si le damos la vuelta o si posicionamos que la memoria es lo único que tenemos en materia de sostenibilidad, pues caemos en el gran error de que estamos comunicando algo no de manera estratégica, porque hoy estamos dando respuesta a un requisito legal, pero mañana, como os he dicho, vamos a tener que aplicarnos varios requisitos legales para poder comunicarlo, y por tanto nos van a pasar la ola, nos va a pasar por encima y vamos a tener el riesgo de reportar algo que incumpla la normativa legal y que además no esté alineado con los grupos de interés, ¿no? Por tanto, en conclusión, básicamente lo que voy a trasladar con esto es que efectivamente el enfoque que tenemos que hacer con el tema de análisis del cumplimiento en materia de ESG tiene que ser un cumplimiento desde el punto de vista estratégico. No vale solamente con que nos quedemos en la comunicación de la memoria de sostenibilidad y para de contar, ¿no? Sino que todo lo que hemos visto aquí en estos 40 minutos rápido, yo creo que nos ayuda un poco a enfocarnos en cómo llevar a cabo todo un planteamiento estratégico en materia de ESG. Muy bien. Así que ahora estoy abierto a cualquier Fantástico, tipo Rodrigo. de Pues pregunta que queráis muchísimas hacer. gracias, una presentación muy completa. No sé si alguien quiere hacerte alguna pregunta, si o quiere hacer que te levante la mano. Si no, yo te adelanto una preguntilla por ir a ver si alguien se anima mientras tanto. Rodrigo, a ver, has contado un montón de cosas súper interesantes, pero al final con tanta normativa, con tantos estándares de ESG, si yo tengo que empezar, si yo tengo que empezar de cero, ¿qué debería de hacer mi organización para conocer, ¿vale?, sobre qué estándar deberíamos reportar? Bueno, evidentemente, ahora mismo hay, como dices en el gráfico, hay muchísimos estándares de reporte en materia de sostenibilidad. Europa ha trasladado la directiva CSRD y parece que las memorias de sostenibilidad, por poner un ejemplo, parece que van a intentar llevar el mismo modelo que plantea la directiva CSRD, aunque te aplique o no te aplique, aunque no cumplas dos de los tres
requisito que hemos visto dentro, ¿no? Pero parece que va a ser la tendencia, ¿no? Pero quizá lo importante no solamente es eso, lo importante yo creo que es hacer un análisis de materialidad. Vamos a ver qué es lo que a mí, qué es lo que a mis stakeholders le preocupan, sobre qué es lo que quieren saber de mí, cuál es el requisito legal que próximamente voy a tener y luego, evidentemente, de ahí desgranar y decir, bueno, pues mi foco es reportar en memoria bajo este estándar o que no me aplique. O voy a salir a reportar en memoria en materia de GRI, por ejemplo, o voy a reportar un tema de sostenibilidad en temas de CDP, porque el sector me está pidiendo que me descarbonice y por tanto me toca alinear ese requisito. Así que quizá lo primero que hay que hacer es reflexión en materia de análisis de materialidad y quedarnos con el que más desde el punto de vista de grupos de interés nos estén Y, por pidiendo, ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí el plan de acción que hemos y visto en el caso antes, de ¿no? organizaciones que no tienen la obligación legal de reportar ni de publicar una memoria, ¿qué referencial podría Uh -huh. utilizarse? CSRD, por ejemplo. O sea, CSRD porque ahora mismo lo que está impulsando, si os dais cuenta, dentro del triángulo de la financiación sostenible, una de las cuestiones que se está poniendo sobre la mesa para que la entidad financiera lo tenga fácil es la directiva CSRD. Por tanto, parece que si tengo que reportar una memoria de sostenibilidad y tengo determinada entidad de tamaño como compañía, pero no tengo la obligación legal de reportarlo, pues evidentemente parece que la directiva CSRD puede ser un buen estándar para poder reportar, ¿no? Porque evidentemente el sector financiero lo va a coger como el mínimo o la referencia de información a Bueno, reportar. no sé si alguien se anima a preguntar algo, si no tengo aquí otra preguntita para hacerte. Si nadie se anima, te lo hago. Yo creo. A ver, que me Sí, sí. trasladan por aquí, me han trasladado por el chat unos compañeros míos. Dice, ¿por qué se le está dando tanta importancia a la directiva CSRD con respecto a la ley 11/2018? Esto es otra que es alguien que sabe, ¿eh? Es alguien que sabe. Y la que se obliga a determinadas empresas a reportar la memoria de sostenibilidad junto con sus cuentas anuales. Bueno, yo creo que lo puedo resolver con una frase, ¿no? O con una cuestión que puse antes, además, en la presentación. Y es el tema del reporte en la herramienta XHTML. Es decir, la directiva, el gran cambio para nosotros que vemos es que, como decía antes, va a desnudar la información en materia SG. Si con la ley 11/2018, pues tú puedes montar un storytelling muy bonito para luego una frase decir que no lo tenías, cumplías con la ley, en ese momento no había requisito de llevar la información en una plataforma en la que tienes que meter el dato frío, ¿no? Con CSRD ya sí, con lo cual si yo tengo que reportar que no tengo algo, pero el sector sí que está haciendo, y yo como usuario puedo entrar y acceder a esa plataforma XHTML para verlo de manera gratuita, pues ya puedo ahorrarme el trabajo de leerme las 1500 páginas y entonces voy directamente a esa tabla y ya veo cuáles son tus objetivos de reducción, ¿no? Más a más, si yo soy una entidad financiera y quiero sacar un ranking, ya no tengo que comprar servicios de ranking de materia SG. Ya puedo hacerme un buen, un buen software que me absorba toda esa información, me la trabaje en Power BI directamente y ya hago un ranking. Eso es muy barato. O sea, eso no cuesta nada de dinero para una entidad financiera. Por tanto, claro, se lo estamos poniendo muy fácil, ¿no? Entonces yo creo que para mí es el principal cambio en el que hay que entender este requisito de la directiva CSRD, ¿no? Porque evidentemente se lo estamos dejando fácil. Sí, 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 sí. Bueno, evidentemente se abre un campo enorme de posibilidades, ¿no? Yo creo que este tema de la sostenibilidad es realmente relevante e importante y por eso justamente hemos querido hacer ese webinar, pues bueno, para facilitar algunas de las claves. Pues vamos a ir Una pregunta que llegando. lanza aquí David, una pregunta que lanza aquí David, que se dice que se verifica el cumplimiento de la taxonomía climática teniendo en cuenta el escenario de las actividades que realiza la organización. Por supuesto, porque en esa directiva CSRD, como decía, es una directiva paraguas, sinérgica con otras normativas legales y por tanto tienen la obligación de, si le aplica el reporte de la taxonomía climática, incluir esa información en la memoria de sostenibilidad y por tanto tiene que ser verificable y auditable, ¿no? Así que sí, se verifica ese cumplimiento. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, como decía, vamos a ir cerrando la jornada, ¿vale? Sí, os quiero decir a todos que, bueno, esto que hemos hecho hoy ha sido una pequeña pincelada, ¿vale? Este webinar. En realidad es una introducción a un curso que tenemos en marcha, un programa formativo justamente centrado en lo que es la integración de la sostenibilidad en la gestión de tu organización. Un curso que imparten desde Auren, que imparte Rodrigo junto a su equipo. Un curso que está organizado en 15 horas, en 5 sesiones de 3 horas y que se hace en horario de tarde. Pues vamos a enviar la presentación, os enviaremos esa información por si estáis interesados, que sepáis que en marzo comienza la siguiente convocatoria, ¿vale? Será en el mes de marzo, el día 4, del 4 al 18 de marzo, si estáis interesados.
También tendréis aquí información, por si os interesa, de todas las formaciones del club. Que sepáis que todas nuestras formaciones son bonificables por la Fundae, también está de sostenibilidad, por tanto, os animamos a que si hay alguna de ellas que os interesa, os pongáis en contacto con nosotros. Aquí tenéis mis datos de contacto, encantado de cualquier información complementaria que necesitéis, tanto de estos temas de sostenibilidad, aunque yo no soy experto, os pondré en contacto evidentemente con Rodrigo, como cualquier cosa relacionada con el club, por favor no dudéis en contactar conmigo. Y os voy a pedir un último favor, que a todos aquellos que nos conocéis ya sabéis cuál es, que es que nos ayudéis a realizar la encuesta de satisfacción. Ahí ponen 2 minutos, siempre digo lo mismo, es mentira, se tarda muy poquito en contestarla. Si podéis utilizar vuestros móviles apuntando el código QR, lo podréis compartir en un momentito y os lo agradeceremos. También os envío a través de... A ver, también lo voy a poner, vale, perfecto, aquí a través de chat os lo pongo para que podáis contestarlo si no podéis acceder con el móvil, que podéis acceder al enlace. Por tanto, nada más. Muchísimas gracias por dedicarnos esta hora de vuestro tiempo. Espero que os haya sido de utilidad. Para nosotros ha sido un placer estar con vosotros esta tarde. Ha sido un placer, Rodrigo, estar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Alfredo. Y nada, y Siempre. cualquier duda nos tenéis tanto a Rodrigo como a mí, encantados para ayudaros y seguir dando los pasos adecuados en este mundo apasionante de la sostenibilidad. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Adiós, buenas tardes.